Julián Morales despidió a doña Luz con un sobre en la mano, poniendo fin a 40 años de servicio con la precisión de un cirujano que extirpa un tejido innecesario. En la biblioteca de Caoba, rodeado por los libros que ella había desempolvado miles de veces, sus palabras cayeron como sentencias de un tribunal empresarial. La empresa necesita optimizarse, no es nada personal. Para él era una simple decisión ejecutiva, un paso lógico en la modernización del vasto imperio inmobiliario que su padre le había dejado. Pero para Luz, cada sílaba era un eco que rompía las paredes del único hogar que había conocido. Un mundo construido a base de lealtad silenciosa y un amor que nunca había reclamado como suyo. Ella no respondió. No hubo súplicas ni lágrimas, solo un silencio que pareció absorber todo el aire de la habitación. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo, recibieron el sobre con una firmeza que desmentía el temblor de su alma. El papel se sentía frío, impersonal, un cálculo matemático para una vida de devoción. Mientras Julián desviaba la mirada hacia los informes financieros sobre el escritorio, ella observó por última vez el rostro del niño que había criado, ahora oculto tras la máscara de un hombre que confundía el valor con el precio. El tic-tac del reloj de pared, un regalo que el padre de Julián le había hecho a ella hacía 30 años, marcaba ahora el compás de su expulsión. Sola en el vestíbulo de mármol, el mismo que había pulido hasta hacerlo brillar como un espejo, Luz se sintió por primera vez como una extraña. El frío que recorría sus brazos no provenía del aire acondicionado, sino del vacío que dejaba atrás. Cada objeto, cada cuadro en la pared, era un testigo mudo de su historia. Una historia que ahora estaba siendo borrada. Su mano se detuvo sobre el pomo de la puerta principal, una frontera invisible entre su pasado y un futuro incierto. No miró hacia atrás. Su dignidad era el único equipaje que se le permitía llevar, y era más pesado que cualquier maleta. Afuera, el sol de Coral Gables iluminaba una vida de lujo que ya no le pertenecía. La mansión se erigía a sus espaldas, imponente y silenciosa, como una tumba dorada para los recuerdos que dejaba enterrados. El sobre en su mano parecía una burla, una cantidad insignificante frente a las noches en vela, las fiebres curadas con paños fríos y las celebraciones silenciosas de los triunfos de Julián. Ella había sido el cimiento invisible de esa familia, la guardiana de sus secretos más profundos, y ahora, como un mueble viejo, era descartada para hacer espacio a lo nuevo, a lo eficiente, a lo que no tenía corazón. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos acompañas. Tu comentario nos ayuda a que estas historias no se apaguen. Historias como la de Luz, tejidas con hilos de sacrificio y lealtad, a menudo se viven en la sombra, sin aplausos ni reconocimientos. Son el alma silenciosa de muchos hogares, un testamento de que el amor más grande no siempre lleva el mismo apellido ni comparte la misma sangre. Tu presencia aquí les da voz y asegura que el eco de su dignidad resuene más allá del olvido. De vuelta en la biblioteca, Julián sintió una extraña quietud. El silencio que había anhelado, libre de los pasos suaves y la presencia constante de Luz, era ahora denso y opresivo. Se sentó en el imponente sillón de cuero de su padre, sintiendo por primera vez el peso del legado, no como un triunfo, sino como una carga. Sus ojos se posaron en el escritorio de Caoba, una pieza maciza que había sido el centro de poder de la familia durante generaciones. Era allí donde su padre tomaba las decisiones que habían construido su fortuna. Y era allí donde ahora él debía demostrar que era un digno sucesor. Intentó concentrarse en los documentos, en las proyecciones de crecimiento y las estrategias de inversión. Pero la imagen de las manos de Luz aceptando el sobre lo perseguía. Había esperado una reacción.
Quizás una protesta o una lágrima que pudiera desestimar como sentimentalismo, pero su calma lo había desarmado, dejando en su lugar una inquietud que no podía nombrar. Era como si, al cerrar esa puerta, no hubiera sellado un capítulo, sino abierto una grieta en los cimientos de su propio mundo, una fisura por la que comenzaba a colarse una duda helada. Recorrió con los dedos la superficie pulida del escritorio, el mismo que Luz limpiaba cada mañana con un aceite especial. Se detuvo en un cajón lateral, el único que su padre siempre mantenía cerrado con llave. Era un detalle insignificante en la inmensidad de sus nuevas responsabilidades, un pequeño misterio en un imperio de certezas. Julián lo consideró un simple vestigio del pasado, otra cosa que debía ser ordenada, catalogada y optimizada. Pero algo en ese cajón cerrado parecía desafiarlo, como si guardara una pieza faltante del rompecabezas que era su propia vida. Decidió ignorarlo. El futuro no esperaba a quienes se detenían en las reliquias del pasado. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando los jardines perfectamente cuidados, un testamento de orden y control. Todo estaba en su lugar, exactamente como debía ser. Sin embargo, no sabía que la verdadera contabilidad de su padre no se encontraba en los libros de la empresa ni en las cuentas bancarias. La deuda más grande, la herencia más importante de todas, estaba encerrada en ese cajón, esperando pacientemente el momento de enseñarle que las verdades más profundas no se pueden despedir con un cheque. Luz se encontró en una habitación sencilla, de paredes desnudas y una única ventana que daba a un patio interior lleno del murmullo de vidas ajenas. El silencio aquí era diferente al de la mansión. Allá era un silencio pesado, de espacios vacíos y ecos contenidos. Aquí era un silencio tejido con el sonido de la ciudad, el llanto de un bebé a lo lejos, la música que se filtraba por las paredes del vecino. Era el silencio de la vida real, una vida que ella había observado durante 40 años desde detrás de un cristal de opulencia. El sobre que Julián le había entregado seguía cerrado sobre la pequeña mesa de noche, una mancha blanca y fría en la calidez modesta de su nuevo refugio. No representaba un final, sino un recordatorio del precio que le habían puesto a su lealtad. A los pocos días, una vecina llamada Sofía, una mujer de sonrisa fácil y manos siempre ocupadas, llamó a su puerta con un plato de sopa caliente. No hizo preguntas, no indagó sobre el pasado de Luz, ni sobre las circunstancias que la habían llevado a ese pequeño apartamento. Simplemente vio a una mujer sola y le ofreció un gesto de humanidad, un puente de calor en medio del frío de la incertidumbre. Sofía regentaba un pequeño comedor comunitario a unas calles de allí, un lugar que se sostenía a base de donaciones y una fe inquebrantable en la bondad de la gente. En su presencia, Luz sintió por primera vez en mucho tiempo que no era invisible, que su existencia no se medía por su utilidad para otros, sino por el simple hecho de estar. En la soledad de las noches, cuando el ruido de la ciudad se atenuaba, Luz sacaba de un pequeño pañuelo de tela una fotografía gastada. En ella, un niño de unos 5 años sonreía a la cámara, con los ojos llenos de una confianza pura. Era Julián. Ella misma había tomado esa foto en el jardín de la mansión, en un raro momento de descuido, un instante robado para su memoria personal. Acariciaba el rostro diminuto en el papel, recordando el calor de su mano en la suya, el peso de su cabeza en su regazo cuando tenía fiebre. Ese pequeño rectángulo de cartón era su único tesoro, el testamento silencioso de un amor que nunca había tenido nombre, pero que había sido el verdadero motor de su vida. Mientras tanto, en la mansión, Julián descubría que el orden y la eficiencia no podían llenar el vacío. El nuevo personal de servicio era impecable, contratado de la mejor agencia, pero la casa se sentía como un hotel de lujo.
impersonal y frío. El café de la mañana nunca tenía el punto exacto de amargor y dulzura. La ropa en su armario, aunque perfectamente planchada, no olía a la lavanda que Luz usaba. Eran detalles minúsculos, casi imperceptibles, pero juntos formaban una ausencia tan grande que se había convertido en una presencia. El silencio que tanto había anhelado ahora le pesaba, y cada rincón de la casa parecía susurrar un nombre que él se había esforzado por olvidar. Una tarde, mientras caminaba por los jardines, se cruzó con Mateo, el viejo jardinero, el único empleado que quedaba de la época de su padre. Mateo podaba unas rosas con un cuidado casi reverencial. Al ver a Julián, se quitó el sombrero con respeto. Intercambiaron unas palabras sobre el clima, sobre el estado de las plantas, pero justo cuando Julián se disponía a seguir su camino, el anciano añadió en voz baja, casi como un pensamiento al aire: «Con su permiso, joven Julián, pero nadie lo quiso a usted como doña Luz. Lo recuerdo desde que era así de pequeño». Su mano arrugada marcó una altura cerca del suelo, y sus palabras, sencillas y sin malicia, se clavaron en la mente de Julián con la fuerza de una revelación. Las palabras de Mateo resonaron en su cabeza mientras volvía a la biblioteca. Se sentó en el escritorio de su padre, sintiendo el cuero frío bajo sus manos. Su mirada se fijó de nuevo en aquel cajón lateral que siempre había permanecido cerrado con llave. Antes lo había visto como un simple asunto administrativo por resolver, una última pieza del pasado que liquidar. Ahora, sin embargo, lo veía de otra manera. Era un secreto, un cofre cerrado que quizás contenía la respuesta a esa inquietud que no lo dejaba en paz. La lógica empresarial le decía que lo ignorara, que se centrara en el futuro, pero una fuerza más profunda, una necesidad de entender, lo impulsaba a descubrir lo que su padre había guardado con tanto celo. Impulsado por una urgencia que no comprendía del todo, tomó un abrecartas de plata del escritorio y, con un movimiento brusco y poco característico en él, forzó la cerradura. La madera crujió, rompiendo el silencio solemne de la habitación. Dentro, entre viejos contratos y títulos de propiedad, encontró un sobre amarillento por el tiempo. No era un documento oficial. No tenía sellos ni membretes, solo la caligrafía elegante y familiar de su padre en el frente, dirigida no a un socio de negocios, ni a un abogado, sino a una persona: para mi querida Luz. El tratamiento íntimo, tan alejado del formalismo con el que siempre se había referido a ella, fue como una sacudida eléctrica. Julián sostuvo el sobre en sus manos, sintiendo su fragilidad, el peso de los años que contenía. De repente, el vasto imperio inmobiliario que lo rodeaba pareció encogerse, reducido a la importancia de ese pequeño pedazo de papel. Un sudor frío recorrió su nuca. Por primera vez en su vida, el hombre que todo lo calculaba y preveía sintió miedo de lo desconocido. Tenía en sus manos la llave de una verdad que intuía que podía cambiarlo todo, una verdad que podía destruir el pedestal sobre el que había construido su identidad o, quizás, ofrecerle la única redención que aún no sabía que necesitaba. Con el sobre en las manos, Julián sintió un frío que no provenía del aire acondicionado de la biblioteca, sino de las profundidades de su propia memoria. El papel amarillento se sentía frágil, casi vivo, como si contuviera el pulso de un tiempo que él había ignorado. La caligrafía de su padre, tan familiar en contratos y cheques, parecía extraña en ese contexto íntimo. Para mi querida Luz, esas 3 palabras desmantelaban décadas de una relación que él siempre había clasificado como puramente laboral. Su primer impulso fue el de un ejecutivo: archivar, clasificar, posponer. Pero la quietud de la mansión, ahora vacía de la presencia de Luz, lo obligó a detenerse. El silencio ya no era paz, era un interrogatorio. Un recuerdo, nítido y repentino, lo asaltó. Tenía 7 años y una fiebre alta
lo había mantenido delirando durante 2 noches. Su padre estaba de viaje de negocios. Julián recordaba el peso fresco de un paño en su frente, una mano arrugada pero suave sosteniendo la suya, y un murmullo constante, una letanía de palabras tranquilizadoras que lo anclaban a la realidad. Siempre había asumido que era el recuerdo de un servicio bien hecho, parte de las obligaciones de Luz. Pero ahora, sosteniendo ese sobre, la memoria se transformó. No recordaba un deber cumplido, sino una devoción inquebrantable, un amor que velaba en la oscuridad mientras el resto del mundo dormía. Se levantó y caminó hacia el gran ventanal, buscando en la simetría perfecta de los jardines una lógica que se le escapaba. Su padre había sido un hombre de líneas rectas, de planes y estructuras, un hombre que construía imperios y no dejaba cabos sueltos. ¿Cómo encajaba esta carta, este gesto de afecto clandestino, en la biografía del patriarca implacable que él conocía? La relación entre su padre y Luz siempre había sido de un respeto formal, distante. Al menos, eso era lo que él había visto. O quizás, lo que le habían permitido ver. La posibilidad de que existiera una historia oculta, una deuda emocional bajo la superficie de su vida ordenada. Lo aterraba y lo atraía a partes iguales. Otro fragmento de su pasado emergió de las sombras. Una tarde, tras romper un jarrón de porcelana carísimo, se había escondido esperando el castigo inevitable de su padre. Fue Luz quien lo encontró, temblando detrás de una cortina. No lo delató. En su lugar, recogió los pedazos con una paciencia infinita y le dijo en voz baja: «Los accidentes ocurren, Juliancito. Lo importante es aprender a reparar lo que rompemos». Ella asumió la culpa, diciendo que se le había resbalado mientras limpiaba. Él nunca entendió por qué lo había protegido de esa manera. Ahora, la generosidad de ese acto adquiría un peso insoportable, una dimensión que lo acusaba en silencio. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos acompañas. Tu comentario nos ayuda a que estas historias no se apaguen. Volvió al escritorio y se sentó, el sobre aún en sus manos. La biblioteca, que siempre había sido su refugio de poder y certeza, se había convertido en una sala de espejos que le devolvían una imagen distorsionada de sí mismo. Todos los trofeos de sus logros académicos, los informes de crecimiento de la empresa, los símbolos de su éxito, parecían de repente insignificantes, decorados de una obra de teatro cuyo guión desconocía. Se dio cuenta de que había heredado un imperio, pero no conocía su historia fundacional. Había despedido a la única persona que guardaba las llaves de ese pasado, la única que podía explicar el verdadero significado del legado Morales. Las palabras del jardinero, Mateo, regresaron a su mente, ya no como una observación nostálgica, sino como una sentencia. Nadie lo quiso a usted como doña Luz. Lo recuerdo desde que era así de pequeño. Julián había descartado la frase como el sentimentalismo de un anciano. Ahora, esas palabras se unían a la caligrafía de su padre, a los recuerdos que emergían como fantasmas. Formaban un coro que señalaba una verdad que él se había negado a ver: su eficiencia, su lógica empresarial, su modernización. Todo se revelaba como una forma sofisticada de ceguera. Había podado las raíces del árbol, pensando que así lo haría crecer más fuerte. La duda se convirtió en una necesidad física, un hambre de verdad que superaba su miedo a lo que pudiera encontrar. Ya no importaban las consecuencias para la empresa o para su imagen. Lo único que importaba era entender el sacrificio silencioso de Luz, la carta oculta de su padre y el vacío que ahora sentía en el centro de su propia vida. Sabía que al abrir ese sobre, el mundo tal como lo conocía podría derrumbarse.
La estructura de certezas sobre la que había construido su identidad estaba a punto de ser sometida a una prueba de la que quizás no saldría intacta. Pero seguir en la ignorancia era una condena peor. Con una resolución que no sabía que poseía, colocó el sobre la superficie de caoba pulida. Sus manos, que firmaban contratos millonarios sin un solo temblor, ahora se sentían torpes. Respiró hondo. El aire denso de la biblioteca cargado con el peso de 40 años de secretos. Sus dedos buscaron el borde del sobre, rompiendo el sello de tiempo que lo había mantenido cerrado. El sonido del papel rasgándose fue lo único que rompió el silencio. Un sonido frágil e irreversible, como el de una verdad que, una vez liberada, no podría volver a ser contenida. El papel se rasgó con un sonido seco y definitivo, un desgarro en el solemne silencio de la biblioteca. Julián desdobló la hoja con un cuidado que nunca había empleado en ningún contrato. La caligrafía de su padre, firme y angulosa, llenaba la página. No comenzaba con un saludo formal, sino con una intimidad que lo descolocó por completo. «Mi amada Luz», decían las primeras palabras. Julián tuvo que leerlas 2 veces, convencido de que sus ojos lo engañaban. El mundo de los negocios, de las cifras y las proyecciones se disolvió a su alrededor. Reemplazado por la tinta azul sobre el papel amarillento, un portal a una verdad que había respirado toda su vida sin nunca verla. Continuó leyendo, cada palabra desmantelando una capa de la realidad que había dado por sentada. La carta no era una despedida, ni una confesión de un amorío pasajero. Era un testamento moral que explicaba el pacto que habían sellado 40 años atrás, en esa misma habitación. Su padre describía el miedo, el estigma social de la época y el amor abrumador que sentía tanto por ella como por el hijo que acababa de nacer. Y entonces, la frase que lo partió en 2, que detuvo el tic-tac del reloj y el latido de su propio corazón. Luz no es solo la mujer que te cuidó, Julián. Es tu madre. El aire abandonó sus pulmones. La biblioteca, con sus estantes llenos de conocimiento y poder, pareció inclinarse sobre él. Las letras bailaron ante sus ojos. Pero el significado se clavó en su alma con una claridad brutal. Su madre, la mujer a la que había despedido con un sobre, a la que había considerado un gasto operativo, era la mujer que le había dado la vida. La carta continuaba, detallando el sacrificio de ella, renunciar a su nombre, a su derecho, a llamarlo hijo, para que él pudiera crecer con el apellido Morales, con todas las puertas del mundo abiertas, libre de cualquier sombra de escándalo o juicio. Su padre lo llamaba el acto de amor más puro que jamás había presenciado. Un amor que aceptó vivir en las sombras para que su hijo pudiera vivir en el sol. De repente, los recuerdos de su infancia se precipitaron sobre él, ya no como escenas borrosas, sino como piezas de un rompecabezas que encajaban con un dolor insoportable. Las noches en vela junto a su cama cuando tenía fiebre, las manos que curaban sus rodillas raspadas, la paciencia infinita ante sus rabietas. No era el deber de una empleada, era la devoción de una madre, un amor disfrazado de servicio que él había sido demasiado ciego para reconocer. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos acompañas. Tu comentario nos ayuda a que estas historias no se apaguen. Recordó el incidente del jarrón roto, la forma en que ella lo había protegido, asumiendo una culpa que no era suya. Lo había hecho no para salvar su empleo, sino para salvarlo a él de la ira de su padre. Cada gesto de amabilidad, cada acto de servicio que él había aceptado como parte del sueldo, era en realidad un fragmento del amor más incondicional que jamás recibiría. Y él le había pagado despidiéndola, borrando su existencia de la casa que ella había construido para él con sus propias manos, con su propio corazón roto en silencio. La magnitud de su error lo aplastó.
Miró a su alrededor, a la opulencia que lo rodeaba, el escritorio de caoba, los cuadros caros, los títulos de propiedad que representaban su imperio. Todo se sentía sucio, manchado por la ingratitud. Su herencia no era una fortuna de ladrillos y dinero, era una deuda de amor impagable. La palabra optimizar resonó en su mente como una blasfemia, el eco de su propia arrogancia. Había tratado de modernizar un legado cuyo verdadero valor ni siquiera había empezado a comprender. Había extirpado el corazón de su propia historia creyendo que era un tejido innecesario. La carta de su padre terminaba con una súplica y una revelación final. Le pedía a Luz que, si alguna vez Julián demostraba ser digno, le contara la verdad. Y adjunto a la carta había una escritura de propiedad, un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad, puesto a nombre de ella desde hacía más de 20 años. No era una liquidación, escribía su padre, sino un refugio, un pequeño rincón del mundo que siempre sería suyo. Julián se dio cuenta entonces de que el sobre que él le había entregado no era solo un despido, sino un insulto a la previsión y el amor de su propio padre. El dolor se transformó en un propósito de fuego. La parálisis dio paso a una urgencia que lo consumía. Arrojó a un lado los informes financieros que cubrían el escritorio, esos papeles que minutos antes habían definido su mundo. Ya no importaban, solo una cosa importaba: encontrarla. Se levantó de un salto, el corazón martilleándole en el pecho, no con la ansiedad de un empresario, sino con la desesperación de un hijo que se ha dado cuenta de que ha perdido su único y verdadero tesoro. Cogió las llaves del coche, la carta arrugada en su puño. No sabía si buscaba el perdón o solo una manera de empezar a merecer el sacrificio que acababa de descubrir. El rugido del motor de su coche de lujo era un grito sordo que cortaba la noche de Coral Gables. Julián conducía no con la precisión calculada de un ejecutivo, sino con la urgencia de un hombre que huye de los escombros de su propia vida. Las luces de la ciudad se convertían en estelas borrosas a través del parabrisas, un reflejo del caos que se había desatado en su interior. La carta de su padre reposaba en el asiento del copiloto, una hoja de papel arrugada que pesaba más que todo el oro de sus cuentas bancarias. Cada semáforo en rojo era una tortura, un instante de pausa en el que la imagen de Luz, su madre, se proyectaba en su mente, no como la empleada silenciosa, sino como el epicentro de un sacrificio que él apenas comenzaba a comprender. La dirección del apartamento lo llevó a un barrio que parecía pertenecer a otro universo, lejos de las avenidas arboladas y las fachadas imponentes de su mundo. Las calles eran más estrechas. La vida se derramaba por las aceras en forma de música y conversaciones. Estacionó el coche, una nave de metal brillante y oscuro en un mar de vehículos modestos, sintiéndose tan fuera de lugar como un fantasma en un banquete. Subió las escaleras de un edificio sencillo, con la pintura descascarada por la humedad y el tiempo. El sonido de sus zapatos caros sobre el cemento desgastado era una intrusión, un eco de la arrogancia con la que había transitado por el mundo hasta esa misma tarde. La puerta del apartamento estaba abierta. Dentro no había nadie, solo el eco de una vida recién comenzada y ya abandonada. Sobre una pequeña mesa, el sobre que él le había entregado yacía abierto, el cheque intacto a su lado. Era una bofetada silenciosa, una prueba de que el dinero nunca había sido el lenguaje que ella hablaba. Una vecina, la misma Sofía que le había ofrecido una sopa caliente, apareció en el pasillo. Al ver la angustia en el rostro de Julián, no necesitó explicaciones. Sus ojos amables lo estudiaron por un momento y luego dijo con una voz suave: «Ella donó casi todo. Dijo que hay quienes lo necesitan más. Está en el comedor comunitario de la calle San Miguel, ayudando con los niños». El comedor de San Miguel
No era un lugar de caridad, sino de dignidad, un edificio antiguo, mantenido a flote por la voluntad y el esfuerzo de la comunidad. Julián entró y el olor a guiso casero y a limpieza lo envolvió. Un aroma que le recordó vagamente a su propia infancia, a una cocina que siempre había estado llena de calor. Vio a niños corriendo, a voluntarios sirviendo platos con sonrisas cansadas, pero genuinas. Y entonces la vio. Estaba sentada en un rincón, remendando la ropa de una niña pequeña que la miraba con una adoración absoluta. No había en ella rastro de derrota ni de tristeza. En su rostro solo había una serenidad inmensa, la paz de quien ha encontrado su verdadero lugar en el mundo. Se quedó paralizado en el umbral, observándola. Vio cómo le acariciaba el pelo a la niña, cómo sus manos, las mismas que habían curado sus heridas, ahora cosían un desgarro en un vestido humilde. Cada gesto era un testamento del amor que él había despreciado. Era como ver el sol por primera vez después de haber vivido toda una vida en una cueva. Una revelación tan brillante que dolía. Ella era su madre. Y en ese pequeño acto de servicio, en ese rincón olvidado por el mundo del éxito y el poder, ella era más reina de lo que ninguna mujer de su círculo social jamás podría aspirar a ser. La vergüenza lo inundó, un calor que le subió por el cuello y le quemó la cara. Finalmente, avanzó. Sus pasos resonaron en el suelo de baldosas, y ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron a través de la sala bulliciosa, y por un instante el mundo se detuvo. En su mirada no había reproche ni sorpresa, solo un profundo y antiguo conocimiento, como si lo hubiera estado esperando toda la vida. Julián llegó frente a ella, abriendo la boca para decir algo, para soltar el torrente de disculpas, de explicaciones, de promesas que se agolpaban en su garganta. Pero las palabras se atascaron, inútiles y vacías ante la magnitud de lo que había hecho. Solo pudo extender la mano, temblorosa, sosteniendo la carta de su padre como una ofrenda. Ella no tomó la carta. Suavemente, con una calma que lo desarmó por completo, puso una mano sobre la de él, deteniendo el gesto. Lo miró a los ojos, no al empresario, no al heredero, sino al niño que había criado en secreto, y le dijo las palabras que serían a la vez su condena y su única esperanza de salvación. No te culpo por echarme, Julián. Te crié para que fueras fuerte, para que no dependieras de nadie. Pero en mi afán por protegerte del mundo, olvidé enseñarte a amar. La justicia, en ese momento, no fue un castigo, sino una verdad tan pura y afilada como un diamante. Julián bajó la mirada, derrotado no por la ira, sino por el amor incondicional que acababa de sentenciarlo. Entendió que el dinero no podía reparar esa herida. Volver a la mansión no era una solución. La única manera de empezar a pagar su deuda no era devolviéndole lo que le había quitado, sino construyendo algo nuevo a partir de las ruinas de su propia ceguera. Sus ojos recorrieron el comedor, notando las paredes agrietadas, el mobiliario viejo, la necesidad que flotaba en el aire. Se giró hacia Sofía, que los observaba desde la distancia, y su voz, por primera vez, no sonó como la de un jefe, sino como la de un hombre que busca un propósito. Disculpe, ¿quién es el dueño de este edificio? El perdón no se pediría con palabras, se construiría, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos del amor que por fin había aprendido a ver. La pregunta de Julián flotó en el aire cargado del comedor, suspendida entre el murmullo de los niños y el tintineo de los platos. No esperó una respuesta verbal. La necesidad en las paredes agrietadas, en los muebles desgastados, era la única contestación que necesitaba. Esa misma noche, sus abogados, acostumbrados a negociar rascacielos y complejos residenciales, recibieron la orden más extraña de sus carreras: comprar un viejo edificio comunitario sin importar el costo,
y transferir la propiedad a una fundación recién creada, una que no llevaría el nombre Morales. Julián no estaba firmando un cheque para limpiar su conciencia, estaba firmando el primer contrato de su nueva vida, uno donde el retorno de la inversión no se mediría en dólares, sino en dignidad. Los meses que siguieron fueron una demolición, no solo de paredes viejas, sino de la persona que Julián había sido. Cambió los trajes de diseñador por ropa de trabajo y el maletín de cuero por una caja de herramientas. Sus manos, antes acostumbradas a la pluma y al contrato, aprendieron la textura de la lija y el peso del martillo. Trabajaba codo a codo con voluntarios del barrio, hombres y mujeres que lo miraban al principio con desconfianza, pero que poco a poco empezaron a ver más allá del coche caro estacionado en la esquina. Descubrió el cansancio físico que purifica el alma y la satisfacción de construir algo con sus propias manos, algo que no podía ser comprado ni vendido, solo entregado. Luz observaba todo desde una distancia prudente, su corazón dividido entre un dolor antiguo y un orgullo naciente. Nunca interfirió. Continuaba con su labor, remendando ropa, consolando a los niños, siendo el pilar silencioso que siempre había sido. Veía a su hijo, cubierto de polvo de yeso, compartiendo un almuerzo sencillo con los obreros, y en esos momentos lo reconocía de una manera que nunca antes había podido. No era el heredero del imperio Morales que su padre había forjado, sino el hombre que ella, en sus oraciones más secretas, siempre había esperado que fuera. Su relación comenzó a reconstruirse no con palabras de perdón, sino con gestos cotidianos. Un vaso de agua fresca que él le llevaba sin que ella lo pidiera. Una sonrisa compartida a través del patio ruidoso. La carta de su padre ya no estaba guardada en el cajón de caoba. Julián la llevaba consigo, doblada en su billetera. Se había convertido en su brújula moral, un recordatorio constante del verdadero significado de su legado. A veces, en la soledad de la noche, en el pequeño apartamento que había alquilado cerca de la obra, la releía. Las palabras ya no le causaban el dolor agudo de la revelación, sino una profunda gratitud. Entendió que su padre no le había dejado una fortuna, sino una misión, la de ser digno del sacrificio de su madre. La riqueza no estaba en los edificios que poseía, sino en la oportunidad de reparar el único cimiento que importaba. El día de la inauguración, el viejo comedor renació. Era un espacio luminoso y cálido, con una cocina moderna, una biblioteca para los niños y un pequeño jardín donde antes solo había cemento. No había placas con el nombre de ningún donante. Solo un pequeño letrero de madera tallada a mano sobre la entrada que decía «El Rincón de Luz». Cuando Sofía lo desveló, la comunidad aplaudió, no por el dinero invertido, sino por el amor que se sentía en cada rincón. Julián se mantuvo al fondo, entre la gente, viendo el rostro de su madre iluminado por una alegría serena. Ella no miraba el edificio, lo miraba a él, y en sus ojos, por primera vez, vio el reflejo del hombre que finalmente había llegado a casa. Esa tarde, mientras el sol se ponía y la celebración se calmaba, se sentaron juntos en una banca del nuevo jardín. El silencio entre ellos ya no era una distancia, sino un espacio de paz compartida. Él no necesitaba pedir perdón, y ella no necesitaba otorgarlo. Sus acciones habían hablado más alto que cualquier disculpa. Ella simplemente apoyó su cabeza en el hombro de él, un gesto que no habían compartido desde que era un niño pequeño con fiebre. En ese contacto se cerraron 40 años de distancia, de secretos y de dolor. La justicia había llegado, no como un trueno, sino como el susurro tranquilo de un amor que por fin había encontrado su nombre. Julián sintió el peso de su cabeza, el calor de una confianza que creía haber perdido para siempre. Sabía que había reconstruido un edificio,
Pero lo más importante era que había comenzado a reconstruir un puente. El camino sería largo, pero por primera vez en su vida no se sentía solo en él. Había encontrado su verdadero norte, no en un mapa de propiedades, sino en la mirada de la mujer sentada a su lado. La paz que sentía era profunda, real, una riqueza que ningún balance financiero podría jamás cuantificar. Pero en la quietud de ese momento, mientras el aroma de las flores nuevas llenaba el aire, supo que la redención no estaba completa. Aún restaba un gesto final. Una semana después, Julián regresó a la mansión de Coral Gables. No entró como su dueño, sino como un visitante en un museo de una vida que ya no le pertenecía. Cada objeto, cada cuadro, cada mueble de caoba pulida era un testigo mudo de su ceguera. Caminó por el vestíbulo de mármol, el mismo lugar donde Luz se había sentido como una extraña y por primera vez sintió el frío que ella debió haber experimentado. Se detuvo en la biblioteca, el escenario de su cruel eficiencia, y miró el imponente escritorio de su padre. Ya no veía un trono de poder, sino una jaula dorada. Comprendió que el gesto final no consistía en traer a su madre de vuelta a esa casa, sino en liberar a la casa de su pasado. Al día siguiente, los abogados recibieron su tercera y última instrucción, la más radical de todas. La mansión Morales, con sus jardines, sus obras de arte y su historia de opulencia, sería donada íntegramente a la fundación. Sus puertas, antes cerradas al mundo, se abrirían para convertirse en un hogar para ancianos sin recursos, un lugar donde aquellos que habían servido toda su vida pudieran finalmente ser servidos. Los vastos salones se transformarían en talleres de oficios para los jóvenes del barrio de San Miguel, creando un puente entre generaciones, un lugar donde la sabiduría de los mayores nutriría el futuro de los más jóvenes. Estaba desmantelando un imperio de ladrillos para construir un legado de humanidad. Le comunicó su decisión a Luz, no con la grandilocuencia de un benefactor, sino con la humildad de un hijo. Estaban sentados en el mismo rincón del comedor donde él la había encontrado, mientras los niños jugaban a su alrededor. Le explicó que la casa nunca había sido un hogar, solo una acumulación de cosas, y que su verdadero valor no estaba en sus paredes, sino en la posibilidad de llenarla de vida. Ella lo escuchó en silencio, sus manos descansando sobre las de él. Cuando terminó de hablar, no hubo lágrimas ni palabras de asombro, solo una mirada de profundo reconocimiento y una frase que sanó la última herida. Tu padre te dejó una fortuna, Julián, pero tú has construido una herencia. Un año más tarde, el sol de la Florida se filtraba a través de los ventanales de la antigua mansión, iluminando rostros surcados por el tiempo y sonrisas jóvenes llenas de esperanza. El eco de las risas había reemplazado el silencio opresivo. En los jardines, donde antes solo paseaba la soledad, ahora convivían ancianos que contaban historias y jóvenes que aprendían a podar las mismas rosas que el viejo Mateo había cuidado con tanta devoción. Julián ya no era el señor Morales, era simplemente Julián, el que ayudaba en la cocina, el que escuchaba con paciencia las memorias de un carpintero retirado o el que revisaba los deberes de un adolescente que soñaba con ser ingeniero. Encontró a Luz en la terraza, observando cómo la tarde caía sobre el jardín. Ella le tendió una taza de café con el punto exacto de amargor y dulzura que solo ella conocía. Se sentaron juntos, sin necesidad de hablar, contemplando la vida que florecía ante ellos. Él había renunciado a todo su poder, a toda su riqueza, a todo lo que el mundo le había enseñado a valorar. Y al hacerlo, se había convertido en el hombre más rico que conocía. Había aprendido que la justicia no siempre llega con el estruendo de un veredicto, sino a veces con el susurro de un acto de amor que repara silenciosamente un mundo roto. Su madre apoyó la cabeza en su hombro,
cerrando el círculo que había comenzado 40 años atrás con un sacrificio secreto. El amor, disfrazado de servicio durante tanto tiempo, por fin podía respirar a plena luz. Julián comprendió entonces la lección final, la que no estaba escrita en ningún libro de contabilidad ni en ningún testamento. Había aprendido que el verdadero valor de una vida no se encuentra en la cima a la que se llega, sino en las raíces que se honran y en las manos que se levantan por el camino, porque descubrió que la herencia más grande no es la que se recibe al nacer, sino la que se construye con cada acto de bondad, demostrando que el servicio más humilde es, y siempre será, la forma más elevada del amor.